Bueno, ya hemos llegado entonces al video número 3, que es el video que contesta las preguntas que hicimos en el número 2. Yo voy a comenzar con la pregunta número 1, la que hice número 1, que dice, ¿a quién se atribuye el escrito del libro de los Hechos de los Apóstoles? Y la respuesta correcta es a Lucas. A Lucas, porque cuando comienza el libro de Lucas es dirigido a Teófilo, y en Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es el verso 1, y nosotros sabemos que ese tratado se le atribuyó a Lucas. Por lo tanto, si el primer tratado se le atribuyó a Lucas, que lo dirigió a Teófilo, entonces decimos que el libro de los Hechos también se le atribuye a Lucas. A Lucas, recuerde que Lucas no es un apóstol, ni fue un discípulo de Jesús. Fue un discípulo del apóstol Pablo y fue un médico, el médico que Pablo lo llama el médico amado. Él es el que escribe tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. La número 2 dice: ¿a quién dirigió su escrito? Pues ya lo establecí al decir que fue a Teófilo. Dice en ese verso 1, pero voy a leer algunos versos más, el 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, dice en Lucas capítulo 1. La pregunta número 3 dice: ¿por cuánto tiempo Jesús apareció a los discípulos después de la resurrección? Y dice el verso número 3 del libro de los Hechos, Hechos 1:3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no sé, que estaban fuera de dudas, apareciéndose durante 40 días. Esa es la respuesta. 40 días. 4. ¿A los cuántos días fue el descenso del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto? Y la respuesta correcta ahí debe ser 50, al día número 50, porque era el tiempo que establecía la Biblia, o que establecía, vamos a decir, se le establecía a los judíos para la fiesta de las primicias, la fiesta donde se iba a entregar o a presentar las primicias. 50 días. Diga la número 5, diga otro nombre para el día número 50, cuando es la llegada del Espíritu Santo, otro nombre. Eso está en Hechos 2, capítulo 1, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Pentecostés. Esa es la respuesta correcta. Pentecostés. Número 6. ¿Cómo se llamaba el discípulo que sustituyó a Judas? Y eso está en Hechos capítulo 1, verso 25. Yo voy a leer desde el 21. Es necesario, pues, que otro hombre que ha estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Miren lo que dice, porque tenía una regla. Tenía que ser una persona que hubiese estado con ellos desde el principio, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, esa era la regla. Uno se ha hecho testigo entre nosotros de su resurrección. O sea que también tenía que haber estado en los 40 días de la resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice: y orando dijeron:
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y echaron suerte. Acuérdese de eso. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Eso es lo que contesta esa pregunta número 6. Ahora vamos a la pregunta número 7. ¿Qué dos cosas se observaron cuando llegó el Espíritu Santo? Vámonos a Hechos capítulo 2 y verso 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. O sea, externo a los discípulos, externo al cuerpo, externo a ellos. Ellos escucharon como un viento recio y vieron unas lenguas repartidas como de fuego. Eso fue lo que vieron. Ahora, la número 8 dice, pero ¿qué pasó a los 120 que recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué le pasó a ellos? El verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron en lengua. Y en este caso eran unas lenguas que se podían entender porque eran idiomas. La gente que estaba allí las podía entender. Pero nosotros sabemos que también hay lenguas que son angelicales, que no es que allí se especifique que hablaron lenguas angelicales. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí nosotros sabemos que hay lenguas angelicales porque el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 1, así lo dijo, que habían lenguas humanas, pero que también habían lenguas angelicales. ¿De dónde eran los judíos que estaban allí en esos días? El capítulo 2, verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que habían subido a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas, a la fiesta de los panes sin levadura y ahora a la fiesta de las primicias, que eran unas fiestas que estaban dentro de esos 50 días. Estaban allí, empezaron a escuchar a galileos que estaban hablando en su propia lengua. Dice, ¿qué dos pensamientos? La número 10, esta es la última. ¿Qué dos pensamientos hubo entre los que escucharon? El verso 7 dice que estaban atónitos un grupo y maravillados porque entendían lo que estaban diciendo. Estaban predicando las maravillas del Señor en otro idioma. Por lo tanto, un grupo que conocía lo que estaban diciendo, estaban maravillados. Otro grupo que está en el verso 13, que tal vez no conocía idioma y no sabía lo que estaban hablando, y lo que conocían era lo suyo nada más, dice, están llenos de mosto. Verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto no es el vino con ya cantidad de alcohol. Realmente es de los primeros procesos, está el mosto, o lo que es la base del vino anterior, del pie, lo que llaman el pie, el mosto. Y la gente se emborracha con el vino, no se emborracha con mosto, pero ellos están burlándose. Y como se están burlando, toman esta frase para hacer esa burla. Así que con gran probabilidad ellos mismos no entendían los demás idiomas y lo que estaban era escuchando lo que se estaba diciendo en su propio idioma. Con esto concluimos este segundo video. Le damos las gracias al Señor y esperamos que este sea de bendición, recordándole que el coronavirus
nos mantiene alejados, permite que nosotros, o no permite que nosotros podamos acercarnos unos a los otros, pero aún así el Señor nuestro no tiene coronavirus. Así que aprovéchese y abrace al Señor y bendiga, aleluya, su vida en estos días buscando la presencia del Espíritu Santo. Dios le bendiga.